los segundos inmaculados, le digo yo, la Virgen y Jesús. Fueron tentados, pero no cayeron. Y ahí está. Y esa es la alegría nuestra hoy en todo el año litúrgico. Yo quisiera pedirles a ustedes que estén siempre presentes en las celebraciones de estos misterios grandes de nuestra fe. Justo entre ayer y hoy es cuando no he visto yo un montón de aquí del pueblo, a menos que se hayan ido a visitar a algún familiar en otro lado y que estén participando ahí, va, se entiende. Pero si se han ido solo a vivir paganamente estas fiestas navideñas, pues de plano, no está bien. Pero es cuando nosotros tenemos que acercarnos y vivir el misterio, por ejemplo, hoy de la Navidad. Fíjense que, no sé si ya lo he contado aquí, ¿por qué se celebra la Navidad el 25 de diciembre? ¿Alguien ya lo sabe? ¿Alguno de ustedes lo sabe? ¿Por qué se celebra la Navidad el 25 de diciembre? No, ¿verdad? ¿Sí o no? No. ¿Y los de aquí? ¿Saben ustedes por qué se celebra la Navidad el 25 de diciembre? Los del canal lo saben, no lo saben, ¿verdad? Nuestros demás hermanos que están por ahí, muevan la cabeza tan siquiera si no se atreven a hablar. ¿Lo saben? Sí, si no lo saben, no. Bueno, entonces les pregunto otra vez, ¿conocen, saben ustedes por qué la Navidad se celebra el 25 de diciembre? No, sí, alguien dijo sí. Bueno, de plano, y por si me equivoco, quien dijo sí, pues que me corrija. ¿Por qué se celebra el 25 de diciembre? A veces nuestros hermanos separados nos preguntan, hay quienes que son tan fanáticos que preguntan, a veces nosotros no sabemos qué decir. Cada católico debe estar bien formado. Resulta que nosotros celebramos el 25 de diciembre por estas razones. Primero, pues la Iglesia ha tomado mucho de las culturas de este mundo. Las culturas de los distintos pueblos del mundo ha aportado, ha hecho grandes aportes a la civilización humana, ha hecho grandes aportes a la misma Iglesia, las culturas de nuestros pueblos. Y es así, por eso el Papa Francisco valora las culturas, la cultura de cada pueblo, que no se pierda, no. Nuestra vida, nuestro ambiente, nuestro traje, nuestro idioma, nuestra música, nuestra danza, todo a los valores buenos que tenemos. El Evangelio ha venido, lucha por purificar siempre nuestras culturas, porque hay alguna que otra cosa que no está bien, entonces se va purificando, pero toma en cuenta, no solo no anula nuestros valores, sino los eleva. Eso hace la Iglesia. Fíjense que los antiguos romanos celebraban el día del sol. ¿Por qué ellos celebran el día del sol en el 25 de diciembre, sobre todo en la noche del 24 al 25? ¿Por qué celebraban ellos eso? Les voy a ir preguntando, ustedes me responden. ¿Qué fechas más o menos cae, se dice, cae el día más largo, es decir, al día donde amanece más temprano, a las 5 de la mañana ya está claro, y a las 7 de la noche todavía hay claridad? Más o menos ustedes se han fijado qué fecha del año es cuando el día es más largo. No, estoy hablando el día, Hoy acaso amaneció a las 5 de la mañana, estaba oscuro a las 5 de la mañana. Más o menos, ¿cuál es el día más largo del año? ¿Alguien lo sabe? No lo saben, no se han fijado en esos detalles. Esas son cuestiones, como dijo aquel, por cultura general, todos debemos de saberlo. Y además se comenta, se menciona, en qué fecha cae o qué mes, pues, qué fechas caen los días más largos del año. ¿Cómo?
No logro leer el gesto. ¿Alguien sabe acá? ¿No se han fijado acaso? Hay temporadas donde los días son más largos. ¿Cuándo? Junio. 23, 24 de junio se da el día más largo. Amanece más temprano y anochece muy tarde. Por eso decía, a las 7 todavía hay claridad. Contemos 6 meses. Junio, acuérdense, el 24, por eso, ¿por qué celebramos el 24 de junio el nacimiento de San Juan Bautista? Porque son los días más largos. San Juan Bautista nació 6 meses antes que Jesús. Contemos del 24 de junio, ¿cuánto hay para 24 de diciembre? 6, y es justo los 6 meses. Entonces el 25 de diciembre se da el día más corto y la noche más larga. Anochece más temprano y todavía está oscuro a las 6 de la mañana si es necesario, ¿eh? ¿Se dan cuenta? ¿Me entienden, verdad? Sí. Entonces, en junio, las fechas del nacimiento, fiestas de San Juan, ¿eh? Que me recuerdan los hongos de San Juan, por supuesto, ¿eh? Bueno, es que me gustan tanto. Menciono detalles para que también se les queden. Son los días más largos. Diciembre, los días más cortos del año, y mientras que la noche es más larga. Entonces los romanos celebraban el día del sol cuando la noche era más larga. ¿Por qué? Para que no se muriese el sol. Le vamos a hacer su fiesta, una fiesta de plano, era una fiesta muy pagana. Entonces vino la iglesia. Aquí hay un sol más importante. Dice el Evangelio de San Juan, Él era la luz. Es el sol que nace de lo alto, dice el Evangelio de San Lucas en el Magnificat de Zacarías. Cuando Zacarías se le soltó la lengua y pronunció aquel cántico bonito, y dentro de ese cántico aparece eso, el sol que nacerá de lo alto, es el Hijo del Altísimo, es Dios, es Él es el sol. Por eso el domingo es día del Señor. En inglés, ¿cómo se dice domingo? Sunday. ¿Cómo se dice sol en inglés? Se toma del sol, Sunday, sun. Es el sol, el día del sol, es el domingo. Por eso el domingo es día del Señor. Cada cristiano católico debe estar aquí fijo, sin perderse ningún domingo. Es día del Señor. Entonces la iglesia ha tomado de las culturas de muchas cosas y ahí está. Ahora celebramos el día del sol. En todo el mundo, ya no solo ellos, ¿verdad? En todo el mundo celebramos el día del sol, que es nuestro Señor, es Jesús. Esa es la razón. Hay muchas cosas bonitas que vamos a ir conociendo, tenemos que saberlo, nos ayudará a entender, ¿eh? También todo esto, todos estos misterios. Hay muchas cosas que podemos captar a través de la naturaleza. La naturaleza habla y nos habla de Dios. Entonces tenemos que estar atentos. Por eso alegrémonos hoy por la festividad de nuestro Señor. No se trata de cualquier persona.
Es el Hijo del Altísimo, es Jesús que quiso venir al mundo a hacerse hombre para nosotros. Por supuesto, nos acordamos de nuestro Señor, ahora está glorioso en el cielo. Yo no sé, ustedes cuando celebran su cumpleaños, se alegran mucho, ¿o no? Hasta organizan una fiestecita. Hay muchos que organizan a su fiestecita o le organizan una fiesta, aunque se compran un pan con un vaso de chocolate, ya es fiesta, ya se juntan 2, 3, feliz cumpleaños y ya estuvo, se alegran, es un momento alegre. Solo que el cumpleaños de Jesús no lo saboreamos, no lo vivimos, no logramos vivirlo y beneficiarnos de eso en un solo día. Por eso se prolonga por una semana el octavario de Navidad. Ya mañana tenemos misa a las 5, pasado mañana a las 5 también misa, y así en los demás días que van. Es la Navidad, es una semana intensa de celebración por nuestro Señor. Tal vez no van a haber bombas cada rato, tal vez los tamales ya se acabaron, no lo sé, o todavía están, pero para mañana tal vez ya no hay. Pero eso no quiere decir que no estemos celebrando la Navidad. Vamos a celebrar con mucha alegría estos días el cumpleaños de nuestro Señor. Es toda una semana y tenemos que estar alegres también y salir a anunciar a todos que el Señor ha nacido el Salvador del mundo. Resulta que en un principio lo hizo un ángel, lo hicieron los ángeles. Ahora nos toca hacer el trabajo, tal vez es un poco difícil para nosotros, ¿verdad? El trabajo de los ángeles. Ahora nos corresponde a nosotros salir y anunciar que Jesús es nuestro Salvador y ha nacido. Tenemos que alegrarnos por eso y porque es nuestra salvación también todo esto. Jesús, cada momento, cada segundo, cada gesto que hacía, era para redimirnos, por supuesto, y la redención empezó desde su concepción virginal en el seno purísimo de la Virgen Santísima, nuestra Madre. Empezó pues la redención de la humanidad desde ahí, con cada gesto, en cada momento Jesús empezó a redimirnos, empezó a salvarnos, es el Salvador. Por eso siempre anunciemos que somos hijos de Dios y nos alegramos porque Jesús es nuestro Redentor y ha nacido ahora. Igual que ayer, cuando hagamos nuestra profesión de fe, vamos a detenernos en esta parte. Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. Hacemos una pausa ahí, de nuevo nos pondremos de rodillas en señal de adoración al sol que ha nacido de lo alto, que es su fiesta hoy, y nos ponemos de rodillas, interrumpimos, luego nos levantamos para continuar con el credo. Así es que les invito ahora a ponerse en pie. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen.
Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos y subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ha aparecido la gracia de Dios que trae la salvación para todos los hombres. Oremos confiadamente. Para que la celebración gozosa de la Navidad aleje de todos los hombres el temor, la duda y la inseguridad, y les haga sabedores de la buena noticia de la salvación de Dios. Oremos, te lo pedimos, Señor. Para que el Papa, los obispos, los sacerdotes, los consagrados y los fieles laicos nos comprometamos con la humanidad, promoviendo la justicia y la paz y proclamando que Jesús es el Salvador esperado. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que cuantos sueñan con la libertad, esperan la unidad, buscan la paz y desean consuelo, lo encuentren en Jesús, que viene a saciar sus carencias y a colmar sus anhelos. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que los organizantes y cuantos han dejado este mundo puedan contemplar cara a cara a Jesús, el Dios hecho hombre, el Dios con nosotros. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que con María, la Virgen de la Navidad, engendremos en la fe a Jesús y lo demos en la vida a los hermanos. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que los anhelos de la bondad que hoy han surgido en todos los rincones del universo se traduzcan por la virtud de la Eucaristía en bendición, confianza y entusiasmo para que todos los hombres y mujeres del mundo oremos. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, manifestado hoy al mundo en la humildad de nuestra carne, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Un nuevo
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Que sea aceptable ante ti, Señor, la oblación de la presente solemnidad, por la que llegó a nosotros la benevolencia para nuestra perfecta reconciliación, y nos fue concedido participar en plenitud del culto divino, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, que en el misterio santo que hoy celebramos, siendo invisible en su naturaleza divina, se hizo visible al asumir la nuestra, y engendrado antes de todo tiempo, comenzó a existir en el tiempo, para devolver su perfección a la creación entera, reconstruyendo en su persona cuanto en el mundo yacía derrumbado, y para llamar de nuevo al hombre caído al reino de los cielos. Por eso también nosotros, unidos a los ángeles, te alabamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, en tu honor, un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, nuestros beatos mártires del Quiché, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Juan Manuel, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el día santísimo en que la Virgen dio a luz al Salvador del mundo. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. ¿Quién eres tú? Quiero saber qué
Oremos. Dios misericordioso, hoy que nos ha nacido el Salvador del mundo, para comunicarnos la vida divina, te pedimos que nos hagas igualmente partícipes del don de su inmortalidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Entonces, mañana celebraremos el martirio de San Esteban, el primero que derrama su sangre por el niño Dios que ha nacido. También tenemos la fiesta del apóstol, del San Juan Evangelista, el día 27. Luego viene la festividad de los santos inocentes, aquel rey tirano que por querer conservar su reinado terminó coronando a todos estos mártires bebés. Y así pues vamos a ir viviendo esta semana de Navidad. Jueves habrá hora santa, y sí, vamos a adorar al niño, Dios presente entre nosotros en el Santísimo Sacramento. También vamos a celebrar, me parece que va a ser viernes, la Sagrada Familia, si no estoy mal. Entonces, y así pues vamos a ir pasando esta semana intensa de Navidad. Todo siempre es dentro del contexto de la Navidad, son fiestas litúrgicas previstas, entonces están siempre invitados a las celebraciones diarias solo de esta semana. Igual les recuerdo, suspendan reuniones de ministerios, pequeñas comunidades, incluso su encuentro como pequeña comunidad. Vénganse mejor a la misa. Mejor digan, vamos a adelantarnos, llegamos a las 4:30 o después de misa hacemos un rosario como hacen en las casas cuando llegan. Entonces es bueno venir acá, encontrarnos durante toda esta semana, todos de una vez acá. No es todo el año, es solo esta semana, porque es el nacimiento, es el cumpleaños de Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios, bondad infinita, que disipó las tinieblas del mundo con la encarnación de su Hijo y con su nacimiento glorioso iluminó este día santo. Aleje de ustedes las tinieblas del pecado y alumbre sus corazones con la luz de la gracia. Amén. Quien encomendó al ángel anunciar a los pastores la gran alegría del nacimiento del Salvador, los llene de gozo y los haga también a ustedes mensajeros del Evangelio. Quien por la encarnación de su Hijo reconcilió lo humano y lo divino, les conceda la paz a ustedes, amados de Dios, y un día los admita entre los miembros de la Iglesia del cielo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.